Hemos puesto en marcha la grabación para que no vaya a generarnos, porque es que a veces se nos demora, genera ahí lío. Entonces, les pedimos el favor que acepten, pero ahorita les solicitamos a los asistentes que también hagan la aceptación respectiva. ¿Listo? Entonces, si porfa nos la pueden regalar en el chat, lo agradeceríamos mucho. Bueno, listo. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Vamos a darnos un par de minutitos para iniciar. Les damos un saludo muy especial a quienes se han conectado para participar como asistentes en esta charla sobre la bicicleta y el espacio público. Y de la misma manera agradecemos a los miembros del semillero eh, que van a participar en este ejercicio. Entonces les pedimos el favor, más o menos en 2 minutitos, o sea, a las y 4, vamos a dar inicio ya a la charla como tal. Entonces, mientras las personas se van uniendo, ¿listo? Entonces, en 2 minuticos arrancamos. Bueno, un saludo nuevamente muy especial a las personas que se han venido conectando. Algunos y algunas de ellos han sido asistentes habituales a este espacio de diálogos, academia y ciudadanía en línea, lo cual agradecemos mucho y esperamos pues que cada una de las charlas y cada uno de los momentos de encuentro pues hayan sido los que ya se realizaron de interés y de riqueza para sus procesos, y particularmente el que vamos a escuchar el día de hoy también tenga unos efectos valiosos, reflexivos, motivadores y provocadores en esta idea de conectar la academia y la ciudadanía en línea. Vamos a dar inicio a nuestro espacio del día de hoy con un tema que seguramente para muchos de nosotros y de nosotras va a ser eh, tal vez obvio y tal vez habitual, porque la bici cada vez va tomando un lugar más representativo en los esquemas de movilidad, pero que nosotros, y digo nosotros porque estoy participando también de este ejercicio de formación en el semillero de investigación de formación y educación geográfica itinerantes, estamos relacionando y estamos reflexionando desde una perspectiva teórica, pero también desde una perspectiva axiológica. Entonces, me complace mucho presentar el semillero. Es un semillero de trabajo que viene desarrollando más o menos hace aproximadamente unos 6 años
un ejercicio de reflexión, no solamente en relación con el uso educativo de la bicicleta, que ya es una línea de trabajo, una línea de investigación que estamos desarrollando, sino otros ejes que nos vienen interpelando en relación con la educación y la geografía y con la salida de campo como un esquema de formación docente y de producción de conocimiento. Este semillero hace parte de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tiene su formato de institucionalización a partir del 2017. Antes de ello, funcionábamos como grupo de estudio y luego de madurar algunas cosas, pues ya nos constituimos como, o solicitamos mejor, la institucionalización en un esquema que tiene la universidad previsto para ello. Nos acompañan en la mañana de hoy tres miembros del semillero que se han vinculado recientemente al proceso. Caterina Arévalo, Dylan Ortiz y Oscar Sarmiento, quienes han participado en un proceso de formación y de preparación, podríamos decirlo, para llegar a este nivel de participación directa. Entonces, me complace mucho que sean ustedes como parte de ese proceso de ingreso reciente y de recoger una experiencia, quienes hayan asumido el reto de organizar, preparar y ahora compartir el trabajo que vamos a escuchar. Entonces, nuevamente les damos las gracias por haber aceptado la invitación, por el tiempo que han dedicado a la preparación y al diálogo interno para luego visibilizarlo en este espacio de diálogos, academia y ciudadanía en línea, y el auditorio es de ustedes. Bueno, gracias, profe, por la presentación que nos haces en ese preámbulo. Como bien mencionaba la profe, pues los que vamos a estar liderando esta charla hemos decidido nombrarle a bicicleta y espacio público, reflexión sobre el derecho a la ciudad, educación y género. Consideramos importantes estas tres categorías y que pueden suscitar un buen diálogo para este escenario. Entonces, la categoría de espacio público, derecho a la ciudad y de educación y género, perdón, en torno a la bici. Buenos días a todos y a todas. Como ya lo venía diciendo la profe Liliana en su introducción y Caterine en la presentación pues, del título de esta charla, esta charla es producto de lo que hemos venido trabajando pues, al interior del semillero de investigación y pues es un trabajo que viene desde el año 2015, pues que antes era un grupo de estudio, ahora semillero, en donde se ha venido indagando sobre los usos de la bicicleta con un enfoque educativo. Eh, pues se ha venido haciendo una pesquisa documental sobre los diferentes usos de la bicicleta y se ha encontrado una posibilidad en la bicicleta para generar procesos educativos y a través de la bicicleta, valga la redundancia. Esta idea ha ido madurando, se ha ido desarrollando y nos hemos ido encontrando pues con diferentes situaciones en esta pesquisa, de las cuales hemos logrado, pues hemos sacado estos temas para la charla del día de hoy. Entonces es un interés que hemos venido trabajando al interior del semillero, de relacionar pues el uso de la bicicleta, sus diferentes usos en el espacio público, con la enseñanza de la geografía y pues con otros temas que han ido surgiendo en este camino. Entonces doy paso de nuevo a Caterina. Listo, entonces de acuerdo como a este preámbulo también y a esa intención que hay por parte del semillero, entonces hay unas necesidades o quisimos presentar en este espacio un poco cómo nos entendemos el espacio público, ¿no? Entonces hay como tres componentes que son fundamentales. En ese sentido, el primero corresponde a entender el espacio público como ese espacio de interacción social cotidiana. El segundo, como el espacio público a partir de esos procesos de convivencia que de forma natural o que son como algo muy propio del urbano.
Y un tercer componente que también es muy fuerte y que tiene que ver con ese espacio público entendido como ese espacio de encuentro para esos usos sociales que son diferentes. Entender esos usos sociales que son característicos de la vida en la ciudad, entonces nos permite tener como sobre el radar o poner sobre la mesa acciones como el esparcimiento, como los actos colectivos que se generan en el espacio público, el transporte, las actividades culturales, sociales, estas formas como sujetos y como ciudadanos sobre todo nos situamos y nos ubicamos en el espacio público, el uso que hacemos de él. Entonces, con esta intencionalidad y esa intencionalidad que satisface un poco el espacio público sobre esas necesidades colectivas que como sujetos tenemos. Y pues hay unos límites también que se trascienden allí, que trascienden ese carácter individual que tenemos como ciudadanos y que ayudan a configurar esa esfera urbana. Listo. Dentro de esas diferentes relaciones que hemos encontrado desde de la bicicleta en el espacio público, encontramos una que nos parece bastante pues, interesante e importante tenerla en cuenta y es el género, ¿sí? Encontramos que hay pues históricamente ha habido una asignación de roles por género en el espacio público y en el espacio privado, en donde hay una diferenciación en esta asignación y pues a los hombres se les ha asignado o han tenido la oportunidad de de interactuar en el espacio público, de construirlo, de, de realizarlo, y las mujeres han sido un poco relegadas al espacio privado o a ciertos escenarios del espacio público bastante reducidos, como lo pueden ser las plazas de mercado, las iglesias, la escuela, pero no a ese espacio público en general, ¿sí? Eso ha sido una disputa y sí, una forma de relegar a la mujer a estos espacios. Pero vemos que en el uso, en cuanto al uso de la bicicleta, entonces también se ve esta distinción por roles de género y son los hombres quienes hacen mayor uso del espacio público, de la bicicleta en el espacio público, y las mujeres no han tenido esa misma participación. Según cifras que manejaba la Secretaría de Movilidad hasta el año pasado, eh, diariamente se hacían alrededor de 13,5 millones de viajes urbanos, de los cuales el 6,6%, a unos 880,000 viajes, eran realizados en bicicleta. De estos viajes, tan solo el 22% eran realizados por mujeres. Y estas son cifras del año pasado. Por eso se realizó en este mismo año un encuentro, el primer encuentro 50-50 más mujeres en bici, que busca generar pues una paridad en la utilización de la bicicleta en el espacio público entre hombres y mujeres, ¿sí? Según la Secretaría de la Mujer, se tardaría alrededor de 110 años, si seguimos como vamos, en el uso del espacio público entre hombres y mujeres, se tardaría 110 años para lograr una paridad. Entonces hay que efectuar acciones para lograr que esto pues no se tarde tanto, ¿sí? Y que sea paritario. Bueno, una cosa a aclarar acá, cuando hablamos de género, y según lo que hemos, la documentación que hemos revisado y lo que hemos visto, cuando se habla de género, se hace una distinción especialmente entre hombres y mujeres, ¿sí? Y no, pues en la literatura de momento, sobre todo en el uso de la bicicleta, no ha aparecido tanto pues otras identidades de género, ¿sí? No significa que no existan, no significa que no tengan unas perspectivas diferentes, sino que en lo que hemos podido revisar no ha aparecido, ¿sí? Esto es algo que también es interesante analizar y revisar para preguntarnos por qué no se ha escrito más o por qué no se encuentra, porque igual sabemos que hay pues colectivos que se interesan por este tema, pero bueno, eso es como algo aparte por ahora. En el segundo
elemento están las motivaciones y barreras en este uso de la bicicleta por géneros. Entonces nos damos cuenta que las mujeres encuentran ciertas barreras que evitan que, pues, la utilización de la bicicleta. Entre unas de las razones que encontramos es que, pues, asimismo, en la enseñanza que se adquiere desde, pues, desde la infancia, la mujer no se le invita a participar, pues, en el uso de la bicicleta, cosa que sí suele pasar mucho más con los hombres. Pero igual, a medida que se va creciendo y que se va haciendo uso, pues, del espacio público, las mujeres encuentran unos cuestionamientos que de pronto no aparecen tanto en los hombres, es dónde, cuándo y cómo se va a hacer uso del espacio público. Entonces, vemos que hay acoso, que hay violencia, que hay mayor inseguridad hacia las mujeres. Entonces, esto representa una importante barrera a que no haya todavía, pues, una participación equitativa entre estos dos géneros. Esto nos da paso al tercer elemento, que es la conquista, pues, del espacio público. Y vemos cómo, pues, de unos años para acá, especialmente, se ven cada vez más iniciativas que fomentan el uso de la bicicleta en general, pero específicamente en las mujeres. Y esto ha llevado también a que se haga pues, una búsqueda de conquistar el espacio público por parte, pues, de las mujeres, exigiendo, pues, mayores garantías para este uso, ¿sí? Viendo que el espacio público es una construcción es una construcción social e histórica, pero que no ha tenido una visión, un enfoque de género. Entonces, se busca que en esta construcción del espacio público se logre un enfoque de género también, se vea, pues, las otras identidades de género a la hora de proyectar este espacio público y de hacer uso de este mismo. Y las mujeres, a través de instituciones o de colectivos urbanos, han ido, pues, teniendo más espacio aquí, más cabida, y vemos una gran cantidad de colectivos actualmente que buscan esto, como mayor participación de las mujeres en el espacio público, y no solamente la participación de ellas, sino con un enfoque específico de ellas, con unas propuestas propias que son diferentes a las de los hombres. Entonces, por aquí, hasta doy paso a Dylan. Muy bien, ahí en esta relación que se plantea entre el espacio público y las diferenciaciones que se dan con el género, no solamente entre hombres y mujeres, sino ya lo mencionaba Oscar, con las diversas identidades de géneros, pues existen unas diferenciaciones en el uso de la bici. Hay cifras que le asignan a la mujer un 5% del uso total de la bici, pero también existen unos usos diferenciados en relación a las actividades que nosotros realizamos con la bici. Unas de ellas relacionadas con el tiempo libre, con la recreación, con el nivel deportivo, con la competencia, con los procesos de entrenamiento, para el mejoramiento del estado físico. También hay un uso que se ha incrementado, que es el de medio de transporte para el trabajo y para el estudio, y también como herramienta de trabajo, que pues es algo que hemos evidenciado. En ese uso diferenciado por actividades, pues los sujetos sociales les asignan unas ventajas y desventajas, ya sean a nivel económico, a nivel de salud, a nivel social. Y en particular el semillero Itinerantes ha identificado, además de estas diferenciaciones por uso de actividades, ha configurado una propuesta que es el uso educativo de la bici. La bici no solamente como un vehículo que sirve para transportarse en la ciudad, sino un vehículo que permite enseñar, aprender y dialogar con el espacio, con ese espacio que transitamos, que transitamos, perdón. Entonces, este vehículo, pues el semillero lo ha configurado como un posibilitador de aprendizajes y de experiencias en esos espacios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde encontramos esa relación que se da entre la bicicleta y la educación.
hay tres puntos como fundamentales que nosotros hemos identificado. Uno relacionado con la ciudad y su relacionamiento con el campo educativo, otras ya en el caso específico, concreto, de unas experiencias educativas que pues ha generado el semillero, y finalmente cómo ese uso de la bici, desde la exploración, la apropiación, puede y se puede consolidar como un posibilitador de la defensa y promoción de los derechos, de defender y apropiarse ese espacio público. En ese sentido, en el primer ítem de ciudad y educación, podemos encontrar que la ciudad no la entendemos como un espacio contenedor, como un espacio que es estático, que está ahí, que existe solamente, sino que es un sistema complejo, es un espacio vivo donde se puede aprender, donde se puede enseñar eh, la ciudad. Entonces, la ciudad también se constituye como un texto que permite procesos de enseñanza. Una ciudad, se menciona desde la pedagogía urbana, una ciudad educadora. Entonces, el espacio urbano, como ese sistema complejo, como ese espacio vivo que permite generar experiencias educativas, pues hay unas propuestas que se hacen acerca de cómo se aprende en la ciudad, es decir, cómo esa ciudad tiene unos componentes, unas estrategias que permiten pues generar recursos educativos para la enseñanza, cómo se aprende de la ciudad, es decir, la ciudad se constituye como un agente educativo, un agente, es decir, la ciudad nos enseña y desde la ciudad también podemos aprender, y cómo también se aprende la ciudad, en el sentido de la ciudad como objeto de estudio, de cómo nosotros podemos, a partir del uso de la bici, que ya lo vamos a identificar en el segundo ítem, se puede constituir como un objeto de estudio para aprender la ciudad, pero también para sentirla, para apropiarla. En el sentido de las experiencias educativas, encontramos, y esto es una propuesta que generaba el semillero con algunos recorridos urbanos que se han realizado, y en específico con las ciclosalidas educativas, que tienen ese objetivo, que tiene, pues es uno de los objetivos como principales, uno de los objetivos, no es el único, pero la bicicleta la entendemos, y el uso de esa bicicleta la entendemos desde la perspectiva educativa, de que a partir de esos recorridos, de esas ciclosalidas, pues uno cambia los lentes y las formas de ver la ciudad y entender ese espacio público. Entonces, al recorrer esa ciudad, al vivirla, al sentirla, podemos aprender y desaprender de ese espacio público. Y ahí es donde se consolida los postulados de la pedagogía urbana, al decir que pues ese conocimiento, esa experiencia que tenemos con el espacio a partir del uso de la bici, es decir, la bici se constituye como un pretexto, ¿sí? Porque la bici por sí sola no posibilita eso, sino son las intencionalidades que los sujetos le ponen a ese vehículo, y es a partir de allí que desde el recorrido y como pretexto, la bicicleta como pretexto, pues se agencian procesos de aprendizaje y de desaprendizaje, porque se reconfiguran las formas de ver y sentir ese espacio. Finalmente, con el uso educativo de la bici y el derecho a la ciudad, podemos ver que, y lo hemos identificado, ya lo mencionaba Oscar, con la conformación de colectivos alrededor de este vehículo y de las múltiples posibilidades que nos permite este uso de la bici. Primero, que hay unos procesos de exploración, que nosotros exploramos ese espacio a partir de la bici. Es decir, es distinto uno conocer la ciudad, del espacio urbano, desde caminando, en bus, en Transmilenio, en bici. Entonces hay distintas formas de ver ese espacio, y el semillero itinerantes ha visto la posibilidad con la bicicleta de explorar el espacio, pero ¿en función de qué? En función de apropiar ese espacio, conocer cómo se han dado esas dinámicas en el espacio, y a partir de esa apropiación sea unos procesos de intervención y de movilización ciudadana que se constituyen no solamente en los colectivos,
sino también en los grupos académicos, como es el semillero, de entender que la ciudad y el espacio público es un territorio en disputa, es un territorio donde hay unas tensiones múltiples entre los actores viales. Nosotros ya hemos visto este año cómo hay unas situaciones muy complejas que han vivido los ciclistas, los biciusuarios, por esas tensiones y luchas entre los actores viales, esa lucha que se dice la lucha por el carril. Entonces, en ese sentido, el uso de la bici también permite apropiar, explorar ese espacio, pero intervenir en él, entendiendo que es necesario exigir una defensa, defender y promover los derechos humanos, no solamente con la cuestión del derecho a la movilidad, sino también relacionado con el derecho al ambiente, con el derecho a la seguridad, con ese derecho mismo al espacio público, a vivir, a disfrutar ese espacio público. Entonces, todo esto se configura desde la relación entre ciudad y educación, las experiencias educativas, la bicicleta como pretexto para posibilitar esas experiencias educativas, eh, una, una intención que es tratar de democratizar el espacio, de que las brechas y las diferenciaciones que se han dado de género, por rol social y por las tensiones que se dan en ese espacio público, se puedan eh, reconfigurar y reconfigurando a partir del uso consciente de la bici. Y finalmente decir que la bici no solamente permite también esas experiencias educativas a nivel académico, sino que la bici también nos puede ayudar a conocer, a aprender de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, la bici desde el semillero la entendemos como ese vehículo transformador, no entendido no solamente que la bici por sí sola lo haga, pero las intenciones, las proyecciones, que los sujetos, los seres humanos le damos a ese vehículo, pues puede generar esos procesos de aprendizaje de la ciudad, pero también desde nuestro propio cuerpo. Finalmente, pues decir que, pasando a la siguiente, que el uso de la bici, el semillero lo ha entendido a partir de la pesquisa documental, del recorrido académico que ha realizado, pues que la bici, el uso educativo de la bici es una forma innovadora de apropiar la ciudad, de ver la ciudad con nuevos ojos, ponerle nuevos lentes a la ciudad en función de generar esos procesos de exploración, de apropiación y de intervención. Ya después se dan otras reflexiones, Catherine, en relación a la formación ciudadana y al derecho de la ciudad. Entonces te cedo la palabra. Gracias, Dylan. Entonces, en línea con lo que nos venía comentando Dylan, precisamente sobre esas formas de apropiarse de la ciudad, hay una necesidad también de entender cómo se configura ese derecho a la ciudad, ¿no? Y a partir de allí algunas reflexiones que, como hacían mención mis compañeros, han salido a la luz de esa pesquisa documental que se ha venido realizando en esta línea de trabajo por parte del semillero. Entonces, comprender un poco el derecho a la ciudad como ese derecho que es colectivo, como de nosotros como ciudadanos, que en él convergen unos principios de sustentabilidad, de democracia, de equidad, de justicia, y que legitima unas acciones que tenemos como sujetos en el espacio y que también, así como legitiman esas acciones, permiten que nosotros podamos organizarnos también en ese espacio, en el espacio público, con un objetivo primordial que es pues ejercer ese pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y pues como a un nivel de vida adecuado. Asimismo, entender que en esos ejercicios de apropiación del espacio entendemos y pensamos a la ciudad como en tres dimensiones, ¿no? ¿Qué podemos aprender de la ciudad? ¿Qué aprendemos de la ciudad? ¿Y qué se aprende o cómo se aprende la ciudad? Entonces, en la ciudad, de la ciudad, y cómo la ciudad también es un insumo para nosotros como ciudadanos para aprender
pues a compartir este espacio, a interactuar con el espacio público. Acá en relación a esta categoría del derecho a la ciudad también es importante entender y desdibujar un poco esa idea de que cuando se habla de derechos se desconocen como esa otra parte que también nos corresponde y son esos deberes que nosotros tenemos con la ciudad, esos deberes que como ciudadanos nos corresponden a ese uso, a esa apropiación que le damos al espacio público. Entonces, en ese sentido, pues reconocer también esas experiencias educativas que se han gestado en torno al uso educativo de la bici desde el semillero y comprender pues esos recorridos que se han venido dando en la ciudad como un mecanismo, ¿no? Que nos hace visible como esa construcción que se da de esos ambientes educativos fuera del aula, una forma de reconocer, como decía Dylan, salir del aula, reconocer la ciudad desde una perspectiva diferente y en este caso que compete al uso educativo de la bici y donde como ciudadanos y que es como un escenario muy amplio porque nos permite, la ciudad nos permite que cualquier persona interactúe, que aprenda también y que genere unos conocimientos. Entonces yo creo que acá radica como un componente que es muy importante para esta línea de trabajo en el semillero. Asimismo, como en esa línea de esos compromisos, de esos deberes que tenemos con el espacio público, entonces, ¿cómo se comprende esa formación ciudadana? Esa formación ciudadana, perdón, como esos procesos, como esa socialización que se da de nosotros como sujetos, esa interacción de comprender que el espacio público no me pertenece como un sujeto individual, sino que apropiarse del espacio público configura también un ejercicio que es colectivo y que pues necesita de la interacción de los miembros de la comunidad, gesta unas experiencias, unas perspectivas, una experiencia espacial que ayuda a configurar también ese aprendizaje en esa dimensión de ciudadanos, de comprendernos como unos ciudadanos conscientes y también de esos procesos que se gestan alrededor de la formación ciudadana que competen con o que tienen que ver en esa dimensión de los valores, de los conocimientos, de los sentimientos, de estas dimensiones que configuran y permean también la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Las creencias, las formas o lo que pensamos, nuestras subjetividades, esos conocimientos previos, esas emociones, esos sentimientos que también están presentes en ese ejercicio que tenemos al interactuar con la ciudad y con el espacio público. Asimismo, en este ejercicio y en este componente de formación ciudadana, entender no solo las capacidades individuales que tenemos como sujetos, sino esas capacidades que tenemos como colectivo, como comunidad y que posibilitan la transformación del espacio en aras de mejoras pero que también pueden transformar el espacio de maneras que quizá pues no están como bien concebidas o instauradas que posibilitan gestar identidades, ¿no? Es importante cómo desde este ejercicio de apropiación del espacio y del espacio público se configuran esas identidades y pues en esencia esas prácticas ciudadanas que desarrollamos como sujetos en el espacio. Importante este componente de formación ciudadana en ese ejercicio, también en ese marco donde se ubica el semillero, porque nosotros somos, bueno, en el semillero hay profesores, compañeros que ya son graduados, que ya son profes, hay otros que estamos en nuestro ejercicio de formación, pero entender ese componente de la formación ciudadana y cómo podemos dimensionar esto y cómo lo podemos llevar a la escuela, yo creo que es una característica y un aporte fundamental que nos propicia también entender esas nuevas formas, entender también el uso educativo de la bici, yo creo que ayuda a configurar y a tejer como esas formas en que puede ser llevada esa formación ciudadana a la escuela y no meramente como algo explicativo y decirle a los niños o a nuestros estudiantes de que en ese ejercicio tenemos unos derechos y tenemos también unos deberes, ¿no? Es como también extrapolar esa experiencia y esas formas de experimentar el espacio a cómo se pueden llevar a cabo a partir de estos ejercicios de entender la formación ciudadana, de cómo comprendemos el espacio público, de los recorridos que se han venido realizando mediante o que ha liderado el semillero. Bueno, ya como para ir cerrando, encontramos que a partir, pues, se han visto estos debates que ya de los que hemos hablado ahorita, eh, pero
vemos que en la actualidad hay un incremento del uso de la bicicleta, sus diferentes usos, ¿sí? Siendo el medio de transporte uno de estos usos de la bicicleta. Y a lo largo, pues, especialmente la última década, esto ha venido en aumento en Bogotá, siendo en Latinoamérica la ciudad que lidera la cantidad de viajes diarios en bicicleta. Es la primera ciudad después de las europeas en cantidad de viajes. Eh, en 2015 eran alrededor de 630.000 viajes diarios. Veíamos que el año pasado son casi 900.000 pesos, 900.000 viajes registrados diariamente. Y según la alcaldesa, en unas declaraciones ahorita en la semana de la bicicleta que pasó, decía que durante la pandemia esto se había incrementado y al parecer se dobló el número de viajes diarios, pasando de un 6% de los viajes totales en un día en la ciudad a un 13%. Esto nos pone otro panorama, un panorama nuevo que vale la pena tener en cuenta. Eh, y la bicicleta entonces ha tenido una acogida y es un tema constante en debates tanto académicos como debates políticos entrando a la agenda pública y debates en últimas ciudadanos, en donde se piensa el uso de la bicicleta, que si bien es una posibilidad, los diferentes usos de la bicicleta y en la movilidad es importante, pues también genera unas controversias, ¿no? Por los demás actores viales, que especialmente los que hacen uso del automóvil, pues se resisten a dar espacio a la bicicleta. Entonces ya veíamos anteriormente en lo conversado cómo es importante aquí hablar sobre el derecho de la ciudad y construir esas ciudades que queremos habitar y que soñamos. Es importante también en esto de la actualidad recalcar que pues algo importante en este aumento de los viajes diarios tiene que ver con la crisis sanitaria y de salud que estamos viviendo, además de la crisis económica que esto suscitó. Y es que la bicicleta entonces se convierte en un elemento que brinda unos beneficios pues, para mitigar el contagio del coronavirus, para optimizar tiempos de desplazamiento en la ciudad y también brinda beneficios pues, para mejorar la salud física y mental. Por eso se ha visto como este crecimiento de este uso. Eh, entonces es una alternativa en transporte, una alternativa de salud, una alternativa educativa, una alternativa en muchos sentidos, pero también hay que resolver ciertos inconvenientes, si se quiere, ciertos problemas que trae como este aumento del uso de la bicicleta, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con violencia hacia los biciusuarios y biciusuarias, y que tiene que ver también con seguridad, tanto seguridad de las personas que se movilizan en cuanto a otros actores, seguridad ante robos y seguridad en el aspecto, por ejemplo, del género, como pues, se presenta acoso hacia las mujeres. Entonces son cuestiones que quedan ahí en el aire para pensárselas y para debatirlas en los diferentes escenarios que se tenga la posibilidad. Ya, eso sería todo por ahora. Entonces hay unas preguntas orientadoras que les hacemos como para generar un poquito de debate, de charla. Entonces no sé si alguno de mis compañeros las quiera leer o tenga algún otro comentario antes de finalizar. Gracias, Oscar. Pues en ese ejercicio también eso que se comentaba un poco alrededor también de ese derecho a la ciudad, entonces entender también cómo ese derecho a la ciudad posibilita y se vuelve como en un móvil que permite no solamente reconocer el espacio público, apropiarse del espacio público, sino que también nos permite en otras dimensiones defender nuestros derechos, no solamente en el caso de movilidad, sino también de trabajo, de comunidad, de un ambiente sano, del espacio público mismo y de autonomía también.
Entonces, como me comentaba Oscar, traemos unas preguntas orientadoras para suscitar ese diálogo. La primera tiene que ver entonces cómo la bici aporta en la democratización del espacio público. La segunda, desde tu experiencia, cómo se concibe la relación entre el espacio público y la bici. Y desde la tercera pregunta que traemos o que proponemos es qué problemáticas se perciben en el espacio público desde la nueva cotidianidad. Vale, Catherine, Dylan y Oscar. Muchísimas gracias. Dejemos las preguntas allí puestecitas, si les parece. Muchísimas gracias por la intervención y por la participación y el proceso que nos han venido compartiendo a partir de este ejercicio, que no es solamente un ejercicio teórico, sino es un ejercicio axiológico. Entonces, no es solamente una literatura que se encuentra, sobre la que vemos que hay muchas entradas valiosas que se podrían hacer, por ejemplo, la que anotaba Oscar en relación a la literatura asociada con género, pero que solamente se mira lo femenino y lo masculino, que esas otras identidades no aparecen de manera tan fuerte. Entonces son preguntas que valdría la pena hacernos. Se han suscitado, o sea, ustedes nos sugieren unas preguntas orientadoras, nosotros, o más bien en el chat también han surgido unas preguntas y unos comentarios. Entonces, si les parece, mientras reaccionamos a las que ustedes nos proponen, les planteamos las que han aparecido por parte de algunos asistentes en el chat. ¿Les parecería bien de esa manera? Sí. Sí, estamos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay una pregunta, o un comentario y una pregunta que realiza César Duarte y dice lo siguiente: buenos días y gracias por abrir estos espacios para abrir estas reflexiones a partir del uso de la bicicleta que cada día gana más adeptos. Mi pregunta es, ¿podemos decir que la bici está siendo una herramienta que permite crear nuevas formas de definir el concepto de ciudadanía, sobre todo en los más jóvenes que están haciendo uso de ella? Y voy a recoger también en bloque las que propone Dayana, para que las aborden, pues también las tengan en cuenta, porque algunas tienen alguna relación con el planteamiento que hace César. Dayana dice lo siguiente: tengo las siguientes preguntas. Para Dylan, desde tu ejercicio como docente en formación, ¿cómo has pensado en la enseñanza del espacio público? ¿Qué tips o qué estrategias educativas has pensado para materializar la enseñanza del espacio o el conocimiento del mismo, a propósito de lo que mencionas? Y para Catherine, ¿qué y cuáles métodos de investigación social podrían fortalecer este tipo de investigaciones en torno a la bici? Entonces, recogemos esas y luego damos un poco la posibilidad de intervención. ¿Cuál es la de Oscar, Dayana? Disculpa, me perdí la de Oscar. ¿La puedes volver a colocar, por favor? Claro que sí. Profe. Bueno, Oscar, ¿ya la viste? Bueno, Sí, ya la vi, disculpe, para Oscar dice: ¿consideras que las mujeres aprendemos la ciudad de una forma distinta a como lo hacen los hombres u otras identidades de género? Si es así, ¿qué garantías has pensado sean necesarias en términos de deberes y derechos para posibilitar el derecho a la ciudad? Gracias, Daya, por ponerme en sintonía, porque me salté la pregunta que formulaste. Gracias. Entonces, si podemos dar paso a estas y luego procedemos como a reaccionar un poco los asistentes a las preguntas orientadoras que ustedes nos han propuesto. Ahí hay otra pregunta, profe. Sí, por ahora sí hay otras, pero cojamos primero estas. Listo. No sé si alguno de mis compañeros quiere iniciar o inicio yo respondiendo. Si quieres, inicia, no hay lío. Listo. Creo que iniciaré con la primera pregunta que hizo pues que leyó la profesora olvidé el nombre, que ven, la realizó César Duarte.
Bueno, nos habla un poco sobre nuevas formas de definir el concepto de ciudadanía a partir de la bicicleta. Yo creo que sí, que el aumento en el uso de la bicicleta y los diferentes usos que hemos evidenciado permite hacer eh, una forma diferente de vivir la ciudadanía a partir de la bicicleta. De hecho, algunas personas y algunos colectivos vienen trabajando un concepto que es biciudadanos, ¿sí? Entonces, cómo a partir del uso de la bicicleta se vive la ciudad de una forma diferente, se habita diferente, se tiene unas relaciones diferentes y específicas. Y, o sea, se ha visto que ya no son solamente como sucedía hace unos cuantos años, los jóvenes quienes hacían uso de la bicicleta, sino que ya ha permeado otras capas de la sociedad en diferentes clases sociales, en diferentes tipos de usos y en diferentes edades, ¿sí? Que va desde los más pequeños hasta personas pues de edad más avanzada. Creo que entonces sí hay una forma de vivir la ciudad y de ser ciudadano a partir de la bicicleta, que no es completamente ajena a otras formas de ciudadanía, pero que sí tiene sus particularidades y vale la pena pues ahondarlo y desarrollarlo. En cuanto a lo que pregunta Dayana, desde mi punto de vista, yo creo que sí, sí hay unas particularidades también pues desde las mujeres o desde otras identidades de género, pues de cómo se aprende y se vive en la ciudad. Eh, y sobre las garantías, yo creo que esas garantías para vivir la ciudad no son solamente en cuanto a la bicicleta, que se evidencian en el uso de la bicicleta, sí, pero creo que van más allá y pasa también por cuestionar y erradicar pues, el sistema patriarcal en el que nos encontramos, con sus expresiones machistas en sus diferentes eh, ámbitos. Pasa por dar y por permitir y por hacer una apropiación por las diferentes identidades de género, donde no haya unas masculinidades hegemónicas, sino que se permita otras visiones. Eh, Creo que pasa por ahí, pero igual me gustaría también escuchar un poco de lo que tuviera por decir Dayana o otras mujeres que se encuentren aquí o otras identidades de género, de cómo se puede dar pues esta apropiación y qué garantías deben haber para ejercer como tal pues una efectiva ciudadanía. Bueno, pues yo voy a continuar con la palabra, con las preguntas. Con respecto a la pregunta que nos hace el compañero César, eh, considero que sí, que la bicicleta sí se constituye como un vehículo eh, para transformar ese concepto de ciudadanía. Yo lo mencionaba que pues la bicicleta por sí sola no genera eso, ¿sí? Y que no todas las experiencias en bici eh, pueden llegar a eso, o sea, no todas pueden ser positivas, pero sí desde lo que se ha desarrollado el semillero vemos que a partir de ese uso de la bici se pueden dar esas transformaciones del concepto de ciudadanía, ya que pues también se reconfiguran algunos imaginarios que tenemos sobre el espacio eh, público, algunas percepciones que nosotros le damos a ese espacio. Los que somos usuarios habituales de Transmilenio, pues uno se debería preguntar, bueno, uno cómo podría aprender el espacio de esa forma. Lo entendemos ya como las diferentes formas de vivir, de transitar el espacio, pues pueden posibilitar algunas esas transformaciones, pero vemos en el uso de la bici un escenario como propicio para esa transformación o para esa generación de nuevas ciudadanías. Y también en ese punto, y es de cómo también esa ciudadanía se vincula con la democratización del espacio. Cuando Oscar mencionaba que ah, históricamente se le ha asignado a la mujer los espacios privados
y a los hombres los espacios públicos. Ahí también nos invita estas reflexiones a mirar cómo a partir del uso de la bici también se pueden generar esas transformaciones de las brechas que hay en relación a las diferentes identidades de género. Entonces también al democratizar el espacio, al darle esa libertad de sentir y vivir el espacio a todos los sujetos sociales, pues también se pueden configurar nuevas ciudadanías. Y con respecto a la pregunta que nos hace la compañera Dayana, es una pregunta muy interesante porque pues me convoca pues, a mi formación como docente, como futuro docente, y es ¿cómo has pensado la enseñanza del espacio público y tips o estrategias? Lo primero, y ahí es cómo se vincula los desarrollos de la geografía, ¿sí? La geografía entendida desde lo académico, desde la geografía como disciplina, y cómo llevarla a la geografía escolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan esas relaciones de lo que nosotros aquí reflexionamos sobre el espacio público, sobre el derecho a la ciudad, sobre la pedagogía urbana? ¿Cómo se puede eso concretar en la escuela, en el escenario educativo? Al plantear esa relación entre geografía escolar, geografía y la geografía académica, pues también nos invita a mirar cómo esa escuela se relaciona con el contexto y cómo a partir de la apropiación, de entender que se pueden dar una educación por fuera de las aulas escolares, que se pueden dar sí, una enseñanza sin muros, que esté en el espacio, que se sienta y puedan interactuar con ese espacio, y creo que desde allí se pueden generar procesos de enseñanza problemática, eh, donde se recoja también, Dayana, la emoción del estudiante, las percepciones del estudiante, los imaginarios que tienen los estudiantes, las estudiantes, y que también recojan algo importante que es la vida cotidiana. Es como vincular todo eso en función de generar esos procesos de enseñanza, pero no enseñar el espacio solamente en el aula, sino enseñar con el espacio y vivir en el espacio. Y esto también pues, se puede generar desde los recorridos, recorridos urbanos, eh, las cartografías que se puedan plantear. Entonces hay diferentes formas, pero creo que el vínculo con la vida cotidiana, el contexto y hacer esas relaciones entre lo académico y lo escolar, pues puede generar esas procesos de enseñanza del espacio público. Bueno, para esa primera pregunta que se hacía de la bici como una herramienta en esa concepción de formar ciudadanos, yo sencillamente quiero resaltar dos componentes. El primero es en ese ejercicio de formación ciudadana, el proceso de interacción que se lleva a cabo y efectivamente la bici cómo permite esos procesos de interacción. Más allá de pertenecer a un colectivo, de que en la experiencia de utilizar la bici lo hagamos con otras personas, creo que en esencia la bici en primer momento genera eso, un proceso de interacción. Y el segundo componente es ese aprendizaje ciudadano consciente que se genera, ¿no? Cuando yo voy en bici, dimensiono y entiendo desde otra perspectiva la ciudad, muy diferente, como algo que decía Dilana, cuando voy a pie o cuando voy en bus o cuando voy en un transporte público, dimensiono desde otra esfera el espacio público y en ese sentido se genera pues como ese pensamiento y ese aprendizaje ciudadano consciente. Referente a la pregunta que me hace Daya, creo que es una muy buena pregunta, no tengo como una respuesta así muy en concreta porque es muy difícil responder a ese qué y a esos cuáles métodos, sencillamente el pensar el ejercicio como futura docente a partir del uso educativo de la bici me hace pensar en un ejercicio experiencial que recoja esos componentes que hemos mencionado y que hemos reiterado porque se vuelven en un componente muy fundamental y es ese sentimiento, esos conocimientos, esas emociones, esas experiencias que hemos tenido en relación al espacio público. Entonces, no tengo como una respuesta en concreto, sencillamente como esa forma, ese método estaría basado como en la experiencia, en ese conocimiento y en hacer también como más inteligible el espacio público. Y yo soy como muy
reiterativa también con ese ejercicio, porque cuando uno llega a la escuela, en sus prácticas pedagógicas, uno siempre lleva como instalado un chip de que entre más robusto, entre más teórico sea el ejercicio que se da en el aula, uno es como mejor, o los chicos van a entender más o van a pensar que uno es un buen profesor. Y desde mis prácticas académicas, pedagógicas que he tenido la oportunidad de tener en este proceso de formación, efectivamente he encontrado que ese componente experiencial, esa forma de esos conocimientos que están presentes y que hacen parte de ese escenario de la vida cotidiana son muy valiosos para configurar conocimiento, para robustecer esas ideas que tienen los estudiantes o los sujetos a los que uno trata de enseñarles, de explicarles, y de que también entiendan y perciban el mundo de otra manera. Agradecemos las respuestas. Voy a recoger otro bloque. Mientras ustedes las van preparando, sugerimos si alguno de los asistentes quisiera hacer algún comentario en relación con las preguntas orientadoras que nos han propuesto nuestros expositores para que lo hagamos visible. Las preguntas va primero un comentario y luego como 2 o 3 grandes bloques de preguntas, tratando como de juntarlas un poquito por ciertas cercanías. Entonces, Steven hace el siguiente comentario. Muchas gracias por la presentación. Qué importante es pensar el uso de la bicicleta desde las nuevas posibilidades de ejercer ciudadanía. Como mencionan, es importante buscar las formas de llevar estas reflexiones a la escuela. Sin embargo, es también importante pensar la ciudad y el espacio público como lugares de aprendizaje. Esto aporta a la formación ciudadana. Aquí es importante las premisas de aprender en, sobre y de la ciudad como posibilidades para el uso de la bici. En relación con las preguntas, hay 2 asociadas al tema de género que se conecta con una anterior. Entonces, Luz Ángela Pinto dice lo siguiente: ¿cómo promover el uso de la bicicleta en las mujeres cuando afrontamos tantos factores relacionados con la inseguridad que sentimos al andar en bici en los múltiples lugares en los cuales podríamos soñar rodar sin sentir miedo? La otra pregunta con el tema de género dice lo siguiente: el tema de género es muy sensible en distintas esferas. ¿Qué elementos destacarían como los más representativos para instalar relaciones sociales distintas a este nivel? Hay otro bloque de preguntas asociadas un poco más a la visibilidad de la política o de las dificultades. Entonces, Aida Nidia Novoa pregunta lo siguiente: teniendo en cuenta el trabajo que han realizado, ¿cómo podemos iniciar en las políticas públicas para mejorar la infraestructura de la ciudad y volver más amigable la ciudad en pro del uso cotidiano de la bicicleta? Miguel Ángel Aragón agradece el espacio, considera que hay unas reflexiones muy valiosas, que es muy interesante el concepto que propone Óscar de bici ciudadano, y la pregunta sería, bien para Óscar o para Caterín, ¿cómo fortalecer eso que llaman bicicultura desde la escuela o la academia universitaria? ¿Y cómo analizan ustedes el fenómeno creciente del biciactivismo en la construcción democrática del espacio en Bogotá y otras ciudades? Y finalmente, una pregunta para quienes se asumen como biciusuarios: ¿cuáles serían los mayores aportes que resaltarían en una ciudadanía distinta a partir del uso educativo de la bici? Entonces, volvemos a preguntar si hay alguien de los asistentes que quisiera de manera muy puntual y muy breve hacer algún comentario o algún aporte sobre las preguntas orientadoras. Podrían dejarlo saber con la manito levantada. Si no hay manitos levantadas, entonces procederíamos al abordaje de este otro bloque de preguntas para ir cerrando nuestro espacio de la charla de Academia y Ciudadanía en Línea. Entonces voy a entrar un momentito al chat, al registro de participantes. No hay manitos levantadas. Entonces, si les parece, procedemos con el abordaje de estas preguntas, que algunas son bastante amplias, pero que todo el tiempo nos están dando pistas para seguir en este ejercicio reflexivo.
Tendrían entonces la palabra, chicos. Bueno, no sé si de pronto Kate o Irán quieren iniciar esta vez a responder. Yo iniciaría con algunas mientras pienso la respuesta para otras, ¿sí? ¿Te parece? Dale. Bueno, entonces con esta pregunta que se gesta alrededor de las políticas públicas sobre ese componente, como esa forma de volver más amigable la ciudad, en la pesquisa documental que se hace con esta línea de trabajo, hace un mes, más o menos 2 meses, hubo un encuentro y donde este componente de políticas públicas era muy fuerte. Había unos ejercicios que se presentaban allí que nos daban como un panorama muy amplio de efectivamente cómo la política pública se queda en el papel, ¿no? Como en los planes de desarrollo se habla de la construcción de ciclovías, de reestructurar las ciclorrutas, pero en esencia y como algo muy puntual a partir de esta nueva cotidianidad con el COVID-19, esto quedaba como relegado a un segundo plano porque no se han podido ejecutar. Pensar en ese ejercicio ciudadano y en esa forma de pensarnos como unos ciudadanos activos también, pues yo creo que configura en esencia ese ejercicio político académico que se puede llevar a cabo en la escuela y que nos permita comprender como ese rol que tenemos como ciudadanos, ese deber como ciudadanos que tenemos y que nos corresponde también para poder pues ejecutar, modelar también un poco en esencia esas políticas públicas que se llevan a cabo. En ese ejercicio recuerdo mucho que nos presentaban en ese evento, había una propuesta de generar una veeduría ciudadana y efectivamente cuando somos biciusuarios encontramos el bache, encontramos el hueco, encontramos que cuando llueve se inundan las ciclovías, pero ¿qué hacemos referente a eso? Entonces yo creo que en ese ejercicio más de responder es pensarnos también como desde la academia configurar en esos escenarios donde sea posible para el caso concreto de la escuela también, pero en los ejercicios y en esos otros espacios comunitarios y sociales donde podemos actuar, pensar también en ese papel, ese rol de ciudadano y de un ciudadano que sea activo. Había otra pregunta sobre cómo fortalecer la bicicultura en la escuela y en aras de esa construcción democrática del espacio. Yo con mi experiencia en la escuela y lo pienso un poco ahora, de cómo fortalecer esos procesos de bicicultura. Por ejemplo, en el colegio donde yo desarrollé la práctica, todos los niños llegaban en ruta porque donde se encontraba ubicado el colegio era un poco complicado como la cuestión de seguridad, pero en ese ejercicio el colegio establecía unas dinámicas, unas actividades que permitían que los estudiantes tuvieran un reconocimiento y apropiación del barrio. Yo conectaría esos ejercicios que se realizan en el colegio precisamente con ejercicios a partir de donde la bici sea el movilizador para que nos permita apropiarnos y reconocer nuestro barrio y en una escala un poco más amplia nuestra localidad y en ese sentido recorrer, reconocer y apropiar la ciudad a partir del uso educativo de la bici. Listo, yo quería comentar como dos, pues ahorita no creo que el tiempo nos alcance, pero voy a resaltar dos preguntas porque nos llaman a pensar también lo estructural y cómo se produce socialmente el espacio. Entonces, se nos pregunta por los espacios de miedo y cómo promover el uso de la bici en bicicleta en las mujeres, y también acerca de las políticas públicas. Aquí es importante ver cómo, ya lo mencionábamos, cómo la bicicleta nos puede generar unos nuevos lentes de ver la ciudad, y también al ver esos lentes, a tener esos nuevos lentes, pues nos genera también pruebas de exploración de ese espacio, de apropiación del espacio, y ahí es donde se identifican esas topofobias, topofilias, y es entender también que estamos en una dinámica estructural, donde ya lo mencionaba Oscar, la sociedad patriarcal
la sociedad machista, la sociedad que ha subordinado a la mujer, pues es algo que también se debe reconfigurar también para generar esos procesos sí, de promoción de la mujer y de las diversas identidades de género. Entonces, también los cambios se tienen que generar, no solo se tienen que generar en la estructura, pero creo que estos pequeños, bueno, pequeños no, estas apuestas interesantes, apuestas académicas, apuestas a los colectivos, pues pueden generar esos productos de promoción del uso de la bicicleta de las mujeres. Y también con respecto a lo de las políticas públicas, es también entender que, ya lo mencionaba, el espacio no es estático, el espacio no está ahí y existe solamente, sino que se produce socialmente y que hay unas tensiones muy fuertes por esa hay una disputa por el espacio. Entonces, el hecho, y por eso digo que estas propuestas académicas y de colectivos pues pueden ayudar porque visibilizan que existe un sujeto y que ese sujeto es el biciusuario, el biciudadano. Existe un sujeto y por esa existencia de esos sujetos pueden, la política pública también debe eh, retomar esas experiencias, ya sean difíciles, de inseguridad, de acoso, eh, generar esas, sí, que la política pública tome en cuenta todas esas experiencias para promover eh, eh, una democratización del espacio. Sí, hay veces en otras, y esto lo reconocimos en la pesquisa documental, donde en otras ciudades europeas eh, se ve la bicicleta desde lo transversal, de cómo esa bicicleta también puede posibilitar una mirada transversal del espacio, una mirada democrática, sin asignar esas brechas y diferenciaciones de género por rol social. Entonces creo que dejaría por ahí. Listo. Yo entonces respondería en dos partes, como las preguntas que surgieron nuevamente. Por un lado, sobre el fomento al uso de la bicicleta por parte de mujeres, ya respondí un poco ahorita, pero bueno, y mis compañeros también han respondido al respecto. Yo solamente como que insistiría en, en el compromiso y el deber como sociedad que tenemos de pues desmontar eh, esta cultura y este sistema pues de machismo y sistema patriarcal, que es pues, una labor no solamente de las mujeres, sino de todas las personas que hacemos parte pues, de esta sociedad, ¿sí? Cómo desmontamos todas estas prácticas. Eh, Fortalecer pues, ciertas cosas en la actualidad como para que las mujeres tengan mayor participación y las mismas mujeres lo han dicho en diferentes encuentros, en diferentes escenarios, en diferentes debates, como por ejemplo el Foro Nacional de la Bicicleta que se realizó hace poco en Barranquilla, o la Semana de la Bicicleta, donde en diferentes foros se hacen estas mismas preguntas y hablan mucho sobre la infraestructura, la seguridad, la iluminación en las calles, también en cuanto a justicia, y es como esos casos de acoso eh, o de violencia hacia las mujeres no queden impunes y haya efectivos escenarios para realizar las respectivas denuncias. Eh, pero igual esto sigue en discusión y en construcción. Pero cada vez hay pues más personas, sobre todo más mujeres, pensándoselo cotidianamente, y eso es valioso. Y la otra parte es como, bueno, conecto lo de las políticas públicas con la bicicultura, y es en cuanto a las políticas públicas y en incidir para mejorar la infraestructura de la ciudad y pues hacer más amigable la ciudad con el uso cotidiano de la bicicleta. Creo que se puede y se ha venido haciendo. eh, con el aumento del uso de la bicicleta también han aumentado los colectivos pues, de biciusuarios, que se han venido pensando no solamente sus usos específicos de la bicicleta, sino también cómo lograr una participación pues, en la política a nivel general, y pues lograr una incidencia real. Entonces se han generado pues escenarios de discusión, escenarios de promoción de la bicicleta, de exigencia, y esto ha venido calando. De hecho, en el Consejo
se habla de una bancada de la bicicleta. Eh, se crearon este año, se hizo la votación y la elección de los consejos locales de la bicicleta, que por ahora son un órgano consultor, pero que se busca generar mayor fuerza. De hecho, estos consejos nacen como una iniciativa ciudadana que se institucionaliza, pero pretenden generar más fuerza para que ya no sean solamente consultores, sino que tomen decisiones sobre la política pública sobre la bicicleta, pero también desde el ejercicio ciudadano cotidiano, y esto lo conecto con la bicicultura. En la documentación que revisamos, en la bibliografía, en la literatura que hemos hallado, este es un tema también que se toca y es cómo ya no es solamente el uso esporádico de la bicicleta, el uso para la recreación, el uso para transportarse de vez en cuando, sino cómo esto también puede constituir, y de hecho es un ejercicio con mayor potencia, o sea, una potencialidad enorme, y al considerarse el uso de la bicicleta como una bicicultura. Si todo un entramado, toda una visión a partir del uso de la bicicleta, unos sentidos, unos horizontes, permite hablar de esto, de bicicultura, de pensarse como biciusuario, pensarse la ciudad para la bicicleta también. Eh, Esto a través del biciactivismo, como lo he venido comentando, los diferentes colectivos que existen en torno a la bicicleta, y también desde la escuela, desde la academia, se puede generar esta apropiación por la bicicleta o apropiación de la ciudad a partir de la bicicleta. Eh, por ejemplo, con programas como Al Colegio en Bici, que es como niños y niñas se trasladan desde sus casas hacia la escuela y de la escuela hacia sus casas, pero con un componente pedagógico fuerte, también haciendo un uso educativo desde la escuela de la bicicleta, eh, como en las diferentes materias que se ven en la escuela o en la universidad, cómo se habla o se hace uso de la bicicleta para exponer o para aprender pues, diferentes conceptos o diferentes temas. Y esto pues fortalece esa bicicultura que va a permitir mayores escenarios de discusión y de participación general. Yo creo que por ahí dejaría. Vale. Catherine, creo que tú ibas a tocar algunos puntos adicionales. Te pedimos el favor que seas muy puntual y muy precisa, dado que ya nos hemos pasado un poquitito del tiempo, pero creemos que también es valioso en la medida en que ha suscitado muchas inquietudes la intervención realizada. Entonces, si quisieras cerrar y de esa manera, pues nos vamos acercando a la finalización del espacio. Profe, yo siento que me recojo mucho en esas apreciaciones que plantea Oscar y Ilan en torno a esas preguntas que se gestan. Sencillamente reconocer un poco como esas otras esferas que creo que era algo que se planteaba en una de las preguntas y que también trataba de presentar con mi intervención, y era en ese sentido de establecer o pensarnos esa esfera de la escuela, esa esfera como comunidad, de esa esfera de esa interacción que gestamos en el lugar o en el espacio donde vivimos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, como ese tejido a propósito, a partir de esa interacción que tenemos como sujetos, puede configurar también y fortalece también esos ejercicios de formación ciudadana y de formación ciudadana activa y crítica también. Yo creo que con esto cerraría la intervención. Vale, muchísimas gracias nuevamente a los integrantes del semillero, a Caterina, a Dylan y a Oscar por haber participado y habernos planteado estos aportes desde esa construcción colectiva que se está haciendo en el semillero de formación de educación geográfica itinerantes. Agradecerles también muchísimo a todos los asistentes por su participación, por su presencia, por las preguntas y por los comentarios que han compartido con nosotros, y quedamos atentos si están interesados. Hemos colocado en varias oportunidades el correo del semillero, si están interesados en establecer algún contacto, profundizar en algunos elementos, participar eventualmente en alguna de las ciclosalidas educativas cuando las podamos volver a desarrollar en el esquema y en el formato que tenemos, pues serán bienvenidos y bienvenidas.
Entonces voy a detener en este momento la grabación.